Roberto Gómez Bolaños tuvo una triste y misteriosa despedida. Hay varias pruebas de que la fecha exacta de que murió no es real y pudo haber muerto antes. En este video te voy a mostrar por qué. Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito, fue un actor, compositor, guionista y creador del programa número 1 de la televisión humorística. Sus últimos días con vida tuvo muchos problemas tanto familiares como económicos, que desgastaron mucho más la vida de nuestro querido Chavo del Ocho. Se le considera un comediante que creó personajes que entretuvieron no solo a varias generaciones de mexicanos, sino también a millones de personas en 50 países. Pero poco se sabe de su dura historia de vida y de los problemas que tuvo que atravesar en su infancia para llegar a ser lo que fue. Así que quédate a conocer lo que no sabías, o mejor dicho, lo que no quieren que sepas, de Roberto Gómez Bolaños. Antes de empezar con el video, aprovecho estos segundos para que te unas y te suscribas. Así juntos descubriremos los enigmas alrededor de Roberto Gómez Bolaños. Veamos un poco sobre su historia, para ponernos en contexto y viajemos al principio de todo. El linaje del actor y escritor Roberto Gómez Bolaños, o sea Chespirito, nació del matrimonio de su padre Francisco Gómez Linares y Elsa Bolaños Cacho. ¿Sabían que por poco casi nos quedamos sin uno de los mejores actores de México? Ya que antes de nacer vendrían los problemas para Chespirito, pues el recordado humorista estuvo a punto de no haber conocido este mundo, ya que su madre estuvo a punto de abortarlo por recomendación médica. La historia de cómo casi no nace este reconocido personaje comenzó a mediados de 1929, cuando la madre del actor, la señora Elsa Bolaños Cacho, no sabía que se encontraba embarazada y tomó un medicamento que tenía quinina. ¿Qué es la quinina? Bueno, esta sustancia empleada en el tratamiento de algunas enfermedades infecciosas se está contraindicada durante el embarazo, debido a que puede causar malformaciones congénitas y a que se le ha asociado con la muerte fetal. Por este motivo, el médico de doña Elsa le indicó que debía someterse a un aborto, pues su salud corría peligro e incluso podría perder su vida. No obstante, la señora Elsa lo tenía todo fríamente calculado y se negó a esa intervención y dio a luz. El 21 de febrero de 1929, a su segundo hijo, Roberto Gómez Bolaños, en la Ciudad de México. Tendrás que abortar. Y ella respondió, abortar yo jamás. Es decir, defendió la vida, mi vida. Y gracias a ello estoy aquí. La infancia de Chespirito, al igual que la del Chavo, no fue fácil, debido a lo que les contaré. Su padre era un talentoso ilustrador y pintor aficionado al teatro y a la música. Cuando Chespirito contaba con apenas 6 años, sufrió una terrible noticia. ¿Cuál fue esta terrible noticia? Lamentablemente para Chespirito, Francisco, su padre, tuvo un derrame cerebral, provocando su partida. Desde ese momento, su madre se hizo cargo de él y de sus 2 hermanos. A partir de ahí, la familia comenzó un derrotero no solo económico, sino también emocional. Ya me explicaron qué eso significaba, se murió. Y yo me sentaba en una ventana que daba a la calle, en una jardinera que tenía, a esperar a que llegara, como siempre. Pues yo no creía eso de que estuviera muerto. Debido a esta situación, se acercó a un circo que estaba frente a su casa y ofreció colaborar en las funciones. Fue su primer contacto con el ambiente artístico y el comienzo en el rubro que marcaría su destino, y nuestro destino también. Al conocer cómo los actores lograban darle vida a sus personajes, se encendió una chispa en su interior que lo acompañó el resto de su vida. Cuando parecía haber encontrado un refugio de felicidad, la vida lo golpearía otra vez en carne propia. A sus cortos 10 años de edad, un perro que había adoptado lo mordió y esto trajo algunas complicaciones, ya que debieron realizarle un tratamiento antirrábico y esto lo llevó a abandonar un año la escuela. Cuando volvió a clases, todos sus compañeros habían crecido y esto se convertiría en un problema, ya que frecuentemente era objeto de burlas y bromas. Así que resolvió ponerle fin a esas incómodas situaciones por medio de los golpes. Por supuesto, esto significó que en
pocas ocasiones recibiría regaños y castigos de su madre, quien desaprobaba las conductas del joven Roberto. Si bien no tenía padre, supo bien cómo arreglársela solo, contra quienes lo molestaban en la escuela. Aunque su estatura le jugaba en contra, él jamás tuvo miedo tal como el mismo personaje que creó. Chespirito llevaba en los genes el arte de la pintura, un talento heredado de su padre y la lucha por la supervivencia, que desarrolló a través del boxeo. Sin embargo, ni una ni otra actividad le dieron de comer, y a pesar de destacar como boxeador, siendo adolescente y ganando varias medallas, su escasa estatura le invitó a abandonar el deporte. Además, también en el fútbol era muy bueno, y le apasionaba. Para ustedes, ¿de qué club era el fanático Chespirito? Lo que no perdió nunca fue su capacidad de adaptarse y reinventarse a sí mismo, ni el sentido del humor, hasta el punto de estudiar otra faceta, la artística. Entre sus amigos se destacaba por el poder de su imaginación. Así lo demostró cuando escribió varias canciones para los festivales de la colonia de verano, lugar donde también participaba leyendo sus creaciones. Hacía de todo, incluso dibujaba muy bien, pero su camino no estaba marcado, o tal vez sí, pero él no estaba preparado para saberlo. Tras varias noches sin dormir y ansioso por querer encontrar su lugar en el mundo, Roberto hizo notar su buena mano para el dibujo y su inteligencia en las matemáticas para decidirse a estudiar ingeniería. Fiel a su perseverancia, logró graduarse y obtener el título de ingeniero en la Universidad de UNAM, pero nunca lo ejerció, porque lo encontraba bastante monótono y aburrido, y nuevamente se encontraría en el mismo punto de partida. Fue entonces que en una tarde, revisando el diario, desesperado por encontrar algo, sin querer queriendo vio un anuncio que le cambiaría su vida. Una agencia de publicidad necesitaba aprendices para trabajar en la radio y en la televisión. Poniéndose manos a la obra, asistió a la convocatoria, pero al llegar casi cae en la desesperanza, pues se encontró con una larga fila. Eran todos los aspirantes a productores. Consideró marcharse del lugar, pero algo le llamó la atención. A un costado había otra fila mucho más pequeña que la anterior. Intrigado les pregunta lo que estaban allí, para qué era la fila, a lo que le respondieron que era una fila para aspirantes a escritores. Esa pequeña pero importante decisión cambiaría por completo su vida. Una carrera única y sin precedentes estaba a la puerta. Roberto obviamente quedó seleccionado. Comenzó escribiendo algunos comerciales con una fascinación que en ningún lado conseguía. Cada vez que entregaba su trabajo mejoraba una y otra vez, dando lo mejor de sí, como de costumbre. En otras palabras, se la pasaba con el lápiz y papel en mano, en un mundo de ideas mentales que la transcribía en sus guiones. Nacía así su sentido del humor característico. Su trabajo lo conectó a la radio y a la televisión, siendo un activo guionista. Para ese entonces estaba casado con la argentina Graciela Fernández. Su legado se expandió y con su esposa tuvo 6 hijos. En 1948 empezaba a hacer guiones de películas para el famoso dúo Viruta y Capulina. Su primer guiño como actor fue cuando se presentó al set de grabación y uno de los actores no se presentó. Entusiasmado se ofreció y los resultados fueron increíbles. Se desenvolvía con total fluidez y dejó a todos impresionados. Sin embargo, siguió dedicando la mayor parte de su tiempo a escribir, contribuyendo con diálogos para guiones de películas y programas de la televisión mexicana. Avanzando hasta el año 1958, año determinante para Roberto, ya que escribía la adaptación para la película Los Legionarios. En ese momento, cuando el director Agustín Delgado se le acercó con su guión en mano y lo comparó con William Shakespeare, solo que un poco más pequeñito, como un Shakespearito. Así fue que el mexicano le dio su toque y firmó en su corazón con una C y una H, convirtiéndolo en Chespirito. La película fue un total éxito y así surgieron otras más. Para ese entonces era un éxito en el cine, pero también en la televisión, siendo partícipe en los 2 programas que lideraban el mayor rating en su país. Ese fue el momento donde el ego de Capulina salió a la luz. Los querían afuera, pero antes de irse quería que el crédito del guionista en pantalla fuera del mismo tamaño que el de Capulina, y se lo concedieron.
Su trabajo se hizo notar y ya era muy conocido, pero aún le tocaba vivir otra etapa dura en su vida. Lo más hermoso es que su madre lo reconoció por la gran calidad humana que demostró desde que era un muchacho. Más que por su éxito, aunque fue testigo de varios logros de Roberto como escritor. Lamentablemente su madre, antes de que su talentoso hijo creara el personaje más icónico de su prolífica carrera, ella falleció. El 22 de diciembre de 1968 se despidió debido a un fuerte cáncer de páncreas. La señora Elsa Bolaños Cacho, la mujer de quien Chespirito heredó la bondad, la integridad, la disciplina, la honestidad y la pasión que le permitieron alcanzar sus sueños. Pero sobre todos estos valores, recibió de ella el don más grande de todos, la vida. Chespirito no sabía si podía seguir o no. Los golpes bajos de la vida lo habían hecho flaquear, pero él seguiría adelante. Él todavía tenía una vecindad que visitar. Con su talento y creatividad intactas, poco a poco fue recuperándose. En 1969 iniciaba las transmisiones el Canal 8 de México, y Chespirito fue llamado como escritor con la oferta de usar, a su antojo, una media hora semanal a su cargo. Así nacieron los supergenios de la mesa cuadrada y su carrera como actor. En los 70 extendieron su horario a una hora y en un programa propio. Al ver que sus creaciones funcionaban, siguió con la misma fórmula y creó más integrantes para el elenco, como por ejemplo el personaje que con frecuencia y por equivocación atrapaba a las personas inocentes y dejaba ir a los criminales, causando situaciones graciosas. Sin embargo, al final todo se aclaraba típicamente por otros o por algún accidente debido a sus errores. Sí, estamos hablando de él. ¡El Chapulín Colorado! No contaban con mi astucia. Todo marchaba a la perfección hasta que Rubén Aguirre se marchó a otro canal. Fue allí que Chespirito tuvo que pensar qué haría con su programa, y fue que bajo presión creó el acto de un niño pobre que tenía problemas con el vendedor de globos. El público reaccionó de muy buena manera, pero lo mejor estaba por llegar. Con una edad madura descubrió su verdadero talento y la desarrolló para beneficio de muchos de nosotros. Llegado 1971 nació uno de los niños más queridos por toda Latinoamérica y en programas con más trascendencia en la historia de la televisión. Obviamente estamos hablando del Chavo del Ocho. Un dato curioso es que sus 6 hijos fueron su inspiración para crear a sus exitosos personajes. Realizando varias giras por todos los lugares, la fama ya era palpable, lugar donde viajaba, lugar donde sus fans lo seguían. Pero todo acto tiene sus consecuencias, sean malas o buenas. Chespirito, embriagado por la fama, las tentaciones, se hicieron irresistibles. Su esposa sabía que le era infiel. Finalmente se divorciaron en 1989 y en 2004. Tras varios años de relación se casó con la actriz Florinda Mesa, que interpretaba a Doña Florinda en El Chavo del Ocho. Muchos medios la atacaron como una rompehogares y tratándolo cruelmente, no solo por eso, sino por algunos testimonios contra Don Ramón. ¿Ustedes qué piensan? Más allá de los problemas se respiraba otro aire. Él estaba renovado y teniendo un gran equipo de trabajo. Televisa aprovechó para crear una película, pero Chespirito no quería ir a lo seguro e interpretar al Chavo del Ocho. Entonces, si no era este o el Chapulín Colorado, ¿de qué se trataría? Chespirito se apoyó en su antigua pasión, el fútbol. De esta forma se lanzó la película El Chanfle, utilizando los mismos personajes, pero en papeles distintos. El éxito fue totalmente instantáneo. Pero tras varios años trabajando juntos, los problemas empezaron a hacerse notar. Carlos Villagrán renunció y esto Chespirito no se lo tomó nada bien, pero sin duda la pérdida más significativa fue la de Don Ramón. Antes de que su programa cumpliese 25 años, lo llamaron los directivos de TV Azteca para darle cierre a los programas los años y la vejez ya no le permitían efectuar los saltos y caídas. Al momento de realizar su testamento sabían que su enfermedad lo estaba perjudicando. ¿Qué fue el inicio de su despedida? Sufría de diabetes y problemas respiratorios. Después se supo que también se le habían diagnosticado Parkinson. Sin embargo, hasta sus últimos días de vida estuvo en contacto con sus seguidores a través de internet, a pesar de sus problemas de movilidad.
Fue así que a la edad de 85 años, el 28 de noviembre de 2014, Roberto Gómez Bolaños falleció. Al otro día, los restos mortales de Chespirito fueron trasladados al Estadio Azteca, donde jugaba el club de sus amores, Club América, con dos esculturas que representaban al Chavo del Ocho y al Chapulín Colorado como escoltas. Muchas personas lo despidieron disfrazados de sus personajes y publicaron representaciones artísticas sobre su deceso, como la llegada al paraíso, acompañado de Don Ramón. Pero sentido homenaje trajo una nueva controversia con respecto a su despedida. El conflicto salió a la luz por una inesperada declaración de Carlos Villagrán, el actor que interpretó al inolvidable Kiko. Según él, Chespirito murió mucho antes de lo anunciado. Pero resulta que me doy cuenta que pues Roberto no murió ese día. Yo creo que murió mucho antes y Florinda le dijo, murió, aguántamelo. Porque no te explicas, por ejemplo, que murió Roberto Gómez Bolaño y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. ¿A qué horas los hicieron? ¿Ustedes qué opinan? Hoy solo nos queda dar gracias a este maravilloso hombre y seguir recordándolo por medio de sus capítulos, que aunque seamos mayores de edad, sus chistes nos siguen dibujando una sonrisa en el rostro. Eso.